Sí, yo estaba acostumbrado siempre cuando estaba en el hospital levantarme a las 5:30, porque tenía que estar antes de las 7 al hospital. Y mientras me bañaba, desayunaba, pues a las 5:30 me levantaba. Es más, le ganaba el despertador, lo ponía a las 5:30 el despertador y yo me despertaba antes de que tocara el despertador. Y ahora en la torre otra vez eran las 9:30. ¿Cómo estoy todavía dormido a las 9:30? Yo pensé que era todavía temprano. Ahora está más difícil con el frío, doctor. Sí, hombre, qué bárbaro. Ayer hizo más frío, se me hace que hoy, ¿verdad? Pero pues ayer sí, estaba haciendo mucho frío. Listo, yo creo que podemos ir empezando, ¿no? Ustedes me dicen, ¿ya empezamos? ¿De Sí, está acuerdo? bien. Sí, estamos. Bueno, entonces, buenos días a todos otra vez. El día de hoy vamos a ver el cuarto tema, que son las arritmias rápidas o taquiarritmias, que se llama también. Estas son muy importantes. Hoy vamos a irlas desglosando una por una para que ustedes puedan irlas identificando. Mm, La mayoría de estas arritmias, como son arritmias rápidas, son arritmias que ponen en riesgo la vida de los pacientes cuando está uno en terapia intensiva, en urgencias, en medicina interna, cuando el paciente está monitorizado. O cuando lleven el curso de ACLS, el instructor cuando estaba haciendo el examen o viendo o capacitándonos pues para lo del ACLS, nos va a poner ciertos escenarios en donde hay pacientes que tienen paro cardiorrespiratorio y a veces revierten a una taquiarritmia y entonces uno tiene que aprender a identificarlas para poder saber qué hacer, cómo manejarlas, porque son urgencias médicas calificadas. Entonces, ustedes pueden estar en medicina interna y de pronto el paciente que estaba infartado, por ejemplo, empieza a sonar la alarma del monitor porque trae una taquiarritmia, es una frecuencia arriba de 150 latidos por minuto. Y entonces es importante que las podamos identificar y vamos a ver este tema. Lo dividí en dos partes para que se facilite más y ahorita van a entender por qué las dos partes. Estas son las que vamos a ver hoy. Los ritmos rápidos o taquiarritmias, la taquicardia auricular supraventricular, ahorita les voy a explicar esto, la fibrilación auricular que ayer ya empezamos a verla, también puede dar frecuencias altas cuando es una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, y el flóter auricular o aleteo auricular, que es otra de las arritmias que son de las aurículas. Y estas otras tres que son ventriculares, o sea, la taquicardia ventricular, el flóter ventricular o aleteo ventricular y la fibrilación ventricular, ¿no? La fibrilación ventricular, pues es la arritmia más grave que existe, es parte de un paro cardiorrespiratorio, es parte del paro cardiorrespiratorio. La fibrilación ventricular, la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso son las tres modalidades del paro cardiorrespiratorio. Entonces, esta es la más urgente de todas porque esta se ha visto en los últimos años que cuando el paciente cae en paro cardiorrespiratorio, la principal causa es la fibrilación ventricular. Entonces, por eso se sugiere que haya un desfibrilador a la mano. Por eso en algunos centros grandes como hospital, bueno, en los hospitales no se diga, pero en los, por ejemplo, estadios, hoteles grandes, lugares donde se acumula mucha gente, siempre debe haber un desfibrilador automático externo. Ahí lo van a ver cuando ustedes vayan a un hotel así grande o vayan a un estadio de fútbol, de béisbol, de básquetbol, investiguen si tienen un desfibrilador automático externo, porque si una persona cae en paro en un estadio, por ejemplo, en un hotel, lo primero que van a decir un médico y entonces ustedes ven que está en paro, piden el desfibrilador automático porque ese va a detectar la fibrilación ventricular y les va a indicar a ustedes que aprieten el botón para desfibrilarlo. Entonces, por eso es importante identificar estos ritmos, ¿no? Para no desfibrilar una taquicardia supraventricular, por ejemplo, o un aleteo, o una fibrilación. Entonces, nos echamos al paciente al plato, ¿verdad? Entonces, bien, miren, ¿se acuerdan? El papel está milimetrado, aquí está amplificado, ¿no? Pero cada 5 milímetros hay una rayita más oscura. Entonces, cada cuadrito de estos es un milímetro. O sea, cada cuadrito dura 0.04 segundos. Entonces, cuando sacábamos la frecuencia cardíaca, les decía que de una rayita oscura a otra rayita oscura son 5 milímetros. Entonces, quiere decir que si ustedes dividen 1500 entre 5, les va a dar 300. 1500 entre 6 les va a dar 250. 1500 entre 10 les da 150. Pero puede caer
aquí tienen ustedes un QRS, aquí en y puede caer uno acá, por ejemplo. Entonces, son 1500 entre, aquí son 5, 6, entre 7, entonces les da la frecuencia. Las frecuencias graves, las frecuencias que ponen en riesgo la vida, están entre 150 y 250. Esas son las taquicardias que ponen en riesgo la vida, porque pueden tener fiebre, por ejemplo, o pueden tener, se asustaron porque les salió un perro ahí y los quiso morder, o porque los hicieron asaltar, y puede subir la frecuencia cardíaca a veces 120, 140, 130, pero si llega a rebasar los 150, puede ser peligroso. Entonces, este rango entre 150 y 250 son las frecuencias que uno debe de tener en cuenta y saber que son graves y que hay que tratarlas, ¿verdad? Por ejemplo, una frecuencia cardíaca de 130, por ejemplo, en una persona que tiene fiebre, no hay que darle tratamiento más que tratar la fiebre para que baje la frecuencia cardíaca. Si le salió un perro bravo, entonces lo único que tienen que hacer es tranquilizarse, respirar profundo y esperar que pase la acción de la adrenalina que se liberó y el cortisol que les ocasiona la taquicardia, ¿verdad? En los niños ahí es diferente, porque puede un niño traer cientos, sobre todo los lactantes menores, y los mayores todavía ya no tanto, pero los menores pueden traer frecuencias normales de 160 y son normales para ellos, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver en cuenta la edad. Esto es para los adultos, ¿de acuerdo? Y también para los niños. Cuando un niño, por ejemplo, ya preescolar o de edad mayor a la preescolar, o sea, mayor de 3 años, entonces hay que tener en cuenta que esto puede poner en riesgo la vida de los niños y hay que investigar qué pasa. Miren, si ustedes ven este trazo electrocardiográfico, aquí viene un ciclo cardíaco que tiene una onda P, luego la R, luego la S, luego la T, luego el segmento ST, luego viene otra vez la P, la R, la S, la T, y así se va repitiendo, ¿no? Si ustedes sacan la frecuencia cardíaca aquí, por ejemplo, que son 5, 10, 15, 16, 17, 18, 1500 entre 18, son como 80 y tantos, ¿no? Más o menos. 1500 entre 18, les va a dar a ustedes una frecuencia 83.3, ¿no? Entonces, aquí estaba, este era el ritmo sinusal, ¿no? Onda P, QRS, ¿verdad? La frecuencia está en 83, y luego el ritmo era regular. Esto cuando estamos monitorizando al paciente y estamos viendo que su ritmo está sinusal, pero de pronto suena la alarma, o de pronto los llama la enfermera porque sonó la alarma o porque el monitor está taca, 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 taca. Entonces aumentó la frecuencia cardíaca. Y de 83 que tenía aquí, si ustedes hacen la cuenta aquí, ¿cuánto subió? Aquí, por ejemplo, aquí serían 4 y 2 acá son 6, 1500 entre 6. ¿Alguien tiene la calculadora ahí? 250. 250, entonces quiere decir que rebasó los 150, ¿no? Y tocó el otro extremo, los 250. Entonces, esto es una taquicardia paroxística. ¿Por qué paroxística? Porque apareció de repente. Lo estábamos monitorizando nosotros, estaba con ritmo sinusal normal y de pronto hace una taquicardia. Y se le pone paroxística porque fue de repente, fue brusca. Y aquí la pudimos identificar. Si el paciente no hubiera llegado con esto, de aquí para acá nada, sino que nada más con esto, es una taquicardia nada más, ¿verdad? Porque no podemos decir paroxística porque no fuimos testigos de que estaba un ritmo sinusal normal y apareció de repente la taquicardia. Las taquicardias aparecen cuando menos espera uno. La persona está en su casa comiendo, de pronto empieza a taca, taca, se empieza a sentir mal, pero no la registramos electrocardiográficamente, entonces llega con nosotros con una taquicardia nada más con esto. Entonces, taquicardia paroxística se habla de cuando nosotros podemos monitorizar o estamos monitorizando y de pronto aparece una frecuencia alta, ¿de acuerdo? Bien, la taquicardia paroxística auricular, o ya auricular me refiero tanto a la que se origina, puede originarse en el nodo sinusal o en cualquier otra región de la aurícula derecha o de la aurícula izquierda, o el nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular está en el límite, en la frontera entre las aurículas y los ventrículos, pero se considera el nodo auriculo-ventricular más en un terreno de la auricular. Entonces, las taquicardias paroxísticas auriculares se pueden originar en cualquier región de las aurículas o en el nodo sinusal o en el nodo aurículo-ventricular, ¿de acuerdo? Esas son la característica de estas taquicardias es que son complejos angostos. O sea que la duración del QRS es normal, o sea, menos de 0.10
Cuando hablamos de complejos angostos, quiere decir que el QRS está normal, o sea que mide menos de 0.10. Y esto es muy importante para poderlas identificar y diferenciar de las frecuencias rápidas ventriculares, en donde el QRS se ensancha, o sea, se hace más de 0.08 segundos, digo, de más de 0.10 segundos, entonces quiere decir que es un ritmo ventricular. Aquí, por ejemplo, es un complejo angosto, ¿de acuerdo? Entonces, como es un complejo angosto, porque mide el QRS es normal, menos de 0.10 segundos, entonces decimos, esta es auricular. Ahora, va a haber una persona que diga, no, esta es nodal. ¿Por qué es nodal? Porque no tiene onda P, ¿verdad? No apareció la onda P. Entonces, si hubiera aparecido la onda P, uno podría decir, es que es una taquicardia sinusal, porque apareció la onda P. Pero aquí como no aparece la onda P, quiere decir que no hubo estímulo del nodo sinusal y por lo tanto no apareció la onda P aquí. Aparentemente no hubo contracción auricular, nada más ventricular. Pero de todos modos, como son complejos angostos, se consideran taquicardias auriculares, ¿de acuerdo? Paroxística cuando aparecen de repente. Bien, vamos bien hasta aquí. Ahorita les voy a decir por qué. Porque fíjense, esta es una taquicardia igual como la otra, ¿no? Viene una frecuencia cardíaca normal y de pronto empieza a hacerse una taquicardia más rápida, muy rápida. O sea, una frecuencia muy rápida y entonces esto nos hace el diagnóstico de una taquicardia paroxística, ¿de acuerdo? Pero en esta, por ejemplo, aquí tenía ondas P porque era ritmo sinusal y aquí desaparece la onda P. Entonces uno puede decir, pues puede ser una taquicardia con foco nodal porque no apareció la onda P, porque si se hubiera contraído en la aurícula más arriba o en el nodo sinusal, hubiera aparecido la onda P. Entonces lo hubiéramos llamado taquicardia sinusal, porque apareció una onda P, pero aquí no aparece, entonces se considera como una taquicardia de complejos angostos y se considera taquicardia auricular. Entonces, esa era la discusión eterna con los cardiólogos, ¿no? Que uno decía, bueno, aquí hay onda P, aquí también hay onda P en esta taquicardia, aquí también hay onda P, aquí también hay una onda P. O sea, en todas estas frecuencias cardíacas hay ondas P, ¿verdad? Aquí estaba con ritmo prácticamente casi normal en esto y aquí ya se hace la taquicardia, aparece la onda P. Entonces un grupo de cardiólogos decía, no, es que esta es taquicardia sinusal, ¿no? Y en la otra anterior, como no apareció onda P, pues es taquicardia nodal. Entonces, para que no hubiera bronca entre ellos, ¿verdad? Entre los cardiólogos, llegaron a un acuerdo y se les llamó ahora taquicardias supraventriculares. Ahora, sea del nodo sinusal o sea de cualquier otro foco ectópico de las aurículas o sea del nodo aurículo-ventricular, se les considera taquicardias supraventriculares. O sea, por ejemplo, como esta, ¿no? Aquí no aparece la onda P, pero por ese consenso que hubo ya cardiológico, se considera taquicardia supraventricular, porque trae una frecuencia, miren, aquí son 300 como 250 de frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, es una taquicardia supraventricular porque tiene complejos angostos, o sea, complejos QRS que duran lo normal. Entonces, este complejo QRS normal nos da taquicardia de complejos angostos, QRS normal, entonces es una taquicardia supraventricular. Ya se haya originado donde sea, acá, en el nodo sinusal, acá, en el nodo aurículo-ventricular o en cualquier otro foco ectópico de las aurículas, no importa. Se considera como diagnóstico taquicardia supraventricular. Y ese es el diagnóstico. Ustedes identifican este trazo en el monitor, en el hospital, en un servicio de urgencias o de terapia, o de medicina interna, de quirófano, donde estén, y eso, dicen ustedes, eso es una taquicardia supraventricular. ¿Por qué? Porque tiene complejos angostos y tiene una frecuencia arriba de 150, que en este caso 250. Entonces, supraventricular. Y así les dicen a ustedes, ¿y por qué no nodal? Porque va a haber siempre hay uno que pone el desorden. ¿Y por qué no es nodal si no aparece onda P? Porque la frecuencia está tan rápida que a lo mejor no aparece la onda P aquí. Entonces, pudiera ser nodal, pudiera ser sinusal, pero como es tan rápida la frecuencia, desaparece la onda P y para que no haya pleitos, taquicardia supraventricular. Y ustedes ya le aclaran por qué taquicardia supraventricular. Aquí, por ejemplo, esta es una taquicardia. Si ustedes hacen la cuenta para poder hacer la frecuencia cardíaca, son 1500 entre 13, son como 300, 150, como 120, 118, por ahí así, ¿no? 1500 en 115, ajá, bueno, 115, ¿no? Entonces, pero aquí les llamó la atención, tiene 115 de frecuencia cardíaca, no está entre las frecuencias peligrosas, porque las frecuencias peligrosas son 150 más, pero aquí dio la oportunidad de que apareciera, esta es la T y aquí aparece una
una otra ondita. ¿Se acuerdan? Cuando hagan la plana de ondas P, acuérdense, es una jorobita, ¿verdad? Como si fuera, y esa es la onda P. Y esta se parece mucho a la tarea que hicieron, ¿verdad? Porque no puede haber una onda T bimodal, sino que es la onda T y apareció encima de ella una onda que es la onda P. Y entonces aquí sí podemos llamar, es una taquicardia porque tiene arriba de 100 latidos por minuto, desde complejos angostos. Entonces podemos hablar, esto puede ser una taquicardia sinusal y lo pueden poner, taquicardia sinusal 115, ¿verdad? Taquicardia sinusal, la pueden poner. Entonces, y si ustedes dicen, es una taquicardia supraventricular, también está correcto. ¿Por qué? Porque está por arriba, es una taquicardia auricular porque ya apareció la onda P, entonces no hay problema. Pero ahí pudieron ustedes identificar la onda P, entonces pueden decir, es una taquicardia sinusal. 115 no es una taquicardia peligrosa, puede ser que a lo mejor trae el paciente fiebre o a lo mejor acaba de usar cocaína o algo pasó, y entonces por eso se taquicardizó. Y esta, por ejemplo, fíjense bien en estos complejos. Es una frecuencia que trae, ahí los que tienen calculadora, son 1500 entre 8, como 200. 187. 180 y tantos, ¿verdad? 187. Entonces, sí es peligrosa porque tiene más de 150. ¿Se acuerdan? El rango era 250 y 150. Entre el 150 y 250 son las que son peligrosas, ¿de acuerdo? Son arritmias peligrosas. Entonces, tengan cuidado. Entonces, ¿qué llama la atención aquí? ¿Son complejos anchos o son complejos angostos? Son complejos Angostos, doctor. angostos porque el QRS es normal. Miren, ahí está, ese es el QRS, entonces no está. Entonces esto es una taquicardia grave porque tiene más de 150. Y entonces, ¿qué es? ¿Una taquicardia? Supraventricular. Muy bien. Uno puede decir, ¿una taquicardia nodal? Sí. ¿Una taquicardia sinusal porque no apareció la onda P porque fue muy rápido? Sí. Para que no haya pleito, taquicardia sinusal. Supraventricular, ¿de acuerdo? ¿Sí quedó? Claro, ahí, taquicardia paroxística El atrial. QRS tiene que ser menos de De punto 0.8, o sea, menos de 2 cuadritos y medio. Debe ser normal el QR. ¿Se acuerdan que el QRS cuando veíamos los valores normales tenía que ser menos de 0.10 segundos? 0.10, ¿se acuerdan? Que eran 2 cuadritos y medio. O sea, cada cuadrito son 0.04, 2 cuadritos serían 0.08, 2 cuadritos y medio, 0.10, ¿de acuerdo? Entonces el QRS debe estar menos de 0.10 segundos, o sea, menos de 2 cuadritos y medio, 2 milímetros y medio. Si este es el papel milimétrico, el QRS debe medir hasta aquí nomás, hasta ahí, ¿sí? Y es normal porque son 2 cuadritos y medio, son 0.10 o menos. Entonces, complejos angostos. Es bien importante esto, complejos angostos. Frecuencia arriba de 150, aunque no aparezca la onda P, taquicardia supraventricular para no pelearnos. ¿Podría ser que sea origen sinusal? Sí. ¿Podría ser de origen nodal? También, pero no podemos saberlo porque está tan rápido que no sabemos si esta onda P quedó oculta ahí por la frecuencia tan rápida. Entonces, para que no haya pleito, taquicardia supraventricular, ¿de acuerdo? Así se considera. ¿Estamos? Aquí ponen taquicardia paroxística auricular, ¿sí? Pero ya en ACLS es taquicardia supraventricular. Y eso es bien importante porque este paciente requiere tratamiento. Y esta es otra, por ejemplo. Aquí es una frecuencia alta, ¿no? Y pueden hacer, son más o menos, pónganle ustedes, son igual más o menos son 1500 entre 8, y lo mismo, ¿no? 180 y tantos, ¿verdad? De frecuencia cardíaca acá. Y esta son 1500 entre, póngale 9 si quieren. Son como 160, 70, por ahí así. 166. 166. Entonces está arriba de 150. Entonces las dos son taquicardias, ¿no? Aquí lo que llama la atención, si ustedes identifican bien, esta es una taquicardia de complejos, anchos o angostos. Mide 2 cuadritos. Anchos. Punto 0.8. ¿Son complejos? Anchos. No. Normales. Complejos normales, o sea, angostos, porque miden menos de 0.10. Aquí aparentemente se ve como si estuviera ancho, pero si ustedes miden, miren, tiene 2 cuadritos apenas. O sea, 0.04 más 0.04, 0.08 está dentro de lo normal. Debe ser menos de 0.10, de 0.10. ¿Está bien? Parecen anchos, ¿verdad? Por eso hay que medirlo. Miren, aquí se ve ancho porque está el electro amplificado. Pero si ustedes lo miden, aquí tiene un cuadrito, aquí tiene el otro. Son 2 cuadritos, básicamente, casi 2 y una cuarta parte del otro, como si fueran 0.9 segundos. Entonces, es 0.09 segundos.
Pero aquí llama la atención algo también, que miren, ¿se acuerdan cuando les dije, hagan la onda P? Aquí después del complejo QRS aparece una muesca como si fuera una P invertida. ¿Sí la ven? Una P negativa, esa chiquita que está aquí, ¿sí la ven? ¿Sí la alcanzan a ver? Eso se puede llegar a ver, se puede llegar a ver en las taquicardias supraventriculares, porque se despolarizó el ventrículo tan rápido y ya cuando se estaba repolarizando la onda P, sale una onda P negativa después del QRS. Esta es una onda P después del... Eso se ve en las taquicardias supraventriculares. Y esto nos puede decir que si el origen de esta taquicardia pudo haber sido el nodo sinusal, ¿verdad? O por ahí, por ese lado, porque apareció una contracción auricular negativa ya en proceso de repolarización. O sea, ya estaba, por eso sale negativa la onda P. ¿De acuerdo? Aquí también se ve otra vez. No en todas se alcanza a ver, aquí se ve muy bien, acá también. Acá apenas se insinúa, acá sí se ve bien, en fin. Pero lo más importante es frecuencia, que está arriba de 150, y complejos que son normales, o sea, complejos angostos. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, miren, esta es una taquicardia, ¿verdad? Y esta taquicardia tiene 300, 150, bueno, son 1500 entre 11, casi como 148 por ahí así, ¿no? ¿Cuánto sale? 1500. 136. 136, ¿no? O sea, es una taquicardia que no está dentro de las peligrosas, pero está alta, pudiera ser insuficiencia cardíaca incluso, y aparece la onda P, o sea, está la T y la P. Bien, entonces, esta es una taquicardia, aquí podemos hablar taquicardia sinusal, ¿verdad? Entonces, es supraventricular porque es de las aurículas, no están los ventrículos, es de complejos angostos, entonces, pero aparece la onda P, entonces sí le podemos poner taquicardia auricular, ¿de acuerdo? Y en estas, por ejemplo, en esta de aquí abajo, está la frecuencia alta también, son más o menos 1500 entre 7, son como 180 y tantos, ¿no? ¿Qué habíamos quedado? Aquí le haces 214. 214. Aquí está incluso el monitor a veces es muy chismoso. Digo, el electro y les da la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, aquí lo anotó, 222, ¿verdad? O sea, registró, en alguna de esas registró el aparato una frecuencia muy alta, 222. O sea, frecuencia peligrosa, 150 a 250. Entonces tiene 100 y 200 y pico tiene este paciente, ¿verdad? Arriba de 150 no hay que ser... sabemos que está arriba de 150, menos de 150 es peligrosa, y es complejos, anchos o angostos. Son Angostos. angostos, ¿verdad? Entonces, no hay onda P, ¿verdad? Unos podrían decir, ¿es nodal? No, puede ser sinusal por la frecuencia tan rápida, sí. Entonces, taquicardia, supra, ¿de acuerdo? Ventricular, las dos. Estas de acá arriba y las de acá abajo, ¿de acuerdo? Taquicardia supraventricular, complejos angostos y frecuencia arriba de 150. ¿De acuerdo? Es bien importante eso. Aquí se habla de taquicardia, aquí está de supraventricular porque son complejos angostos, ¿verdad? Aquí se ven los complejos angostos. Ya estaba el paciente con una taquicardia paroxística porque a lo mejor ese trazo se tomó en un paciente que está hospitalizado y le pusieron paroxística, pero necesitaríamos tener el ritmo anterior para ver que apareció de repente. Entonces se habla de paroxística porque apareció de repente. Generalmente estas no puede durar una persona, no, es que tiene 3 meses con taquicardia paroxística, pues no alcanza ni siquiera a durar 3 días. Entonces, complejos angostos, ¿de acuerdo? Complejos angostos, frecuencia arriba de 150, esta está cerca de los 200, entonces taquicardia supraventricular, ¿de acuerdo? Una vez tuvimos un paciente cuando yo estaba trabajando en sábados y domingos, yo empecé trabajando en el hospital en sábados y domingos en urgencias en el 85, fue. Me acuerdo que a finales de ese año, en diciembre más o menos, porque se acercaba Navidad, nos llegó un paciente, eran urgencias generales, o sea, veíamos todo, veíamos niños, adultos, trauma, cirugía, gineco, todo estaba, eran urgencias generales, el hospital apenas empezaba a funcionar, y entonces eran urgencias generales, entonces nos llegó un niño de 10 años la mamá nos decía que el niño se había puesto pálido, se había desmayado, había tenido un síncope, y había sudado frío, y no podían ponerlo sentarlo, no podía recuperar esta tableta. Cuando llegó la mamá en la Cruz Roja con este niño, nos llamó la atención que estaba así muy mal, el niño diaforético, pálido, y cuando le escuchamos la frecuencia cardíaca estaba arriba de 200, de 214, 224, por allá me acuerdo. Entonces lo monitorizamos y apareció una arritmia de este tipo, o sea, una taquicardia supraventricular en un niño de 10 años.
¿verdad? Entonces traía 214 de frecuencia cardíaca, me acuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar ese caso porque pues yo había visto puros adultos en toda mi vida, en medicina interna era urgencias adultos, pero ahí era urgencias generales, entonces me llegó este niño de 10 años. Entonces yo como Poncio Pilatos, para lavarme las manos, le dije, háblenle al pediatra, ¿no? Entonces ya bajó el pediatra del piso y el pediatra me dice, segura es que no he visto nunca un paciente con taquicardia supraventricular en niños. Pues yo la he visto en adultos, le dije, y en adultos el manejo debe ser con verapamil o con dilacorán, pero dime la dosis en los niños de dilacorán. No, es que nosotros no usamos esos medicamentos, no sé qué dosis sea. Pues tenemos que hacer algo porque el niño se nos va a morir, está muy mal el niño, tenemos que ponerle algo, hacerle algo. Entonces le empezamos a hacer las maniobras vagales, le hicimos masaje al seno carotídeo y no revirtió. Entonces le dije, pues no hay otra, tenemos que ponerle verapamilo, le dije al doctor pediatra. Y entonces me dijo, pero la dosis no la sé. Pues entonces, no es como ahorita, a ver, búscala en Google, ¿no? En los libros no decía nada, la dosis para niños, entonces tuvimos que hacer una regla de 3. Mira, en un adulto que tiene 70 kilos, le aplico yo 5 miligramos de verapamilo. Este niño pesa 28, ¿cuánto le toca? Creo que le tocó 2.8, no me acuerdo muy bien cuánto era, pero una dosis muy baja. Vamos a ponérsela. Y entonces, pues no nos queda otra, le dijo, se nos muere o le hacemos algo. Y entonces, es preferible que se nos muera haciéndole algo que se nos muera no haciéndole nada. Y entonces, pues acercamos el carro rojo, todo listo, porque cuando se usa el verapamilo, en el adulto siempre tenemos el carro rojo porque no sabemos a qué ritmo va a revertir. Lo que buscamos es el ritmo sinusal, pero puede revertir a una taquicardia ventricular, puede revertir a sistolia, puede revertir a una taquicardia ventricular. Entonces, necesitamos ahí tener el carro rojo a la mano. Entonces le pasamos el verapamilo, los 2.8 miligramos, y el paciente, nosotros vigilando el monitor, el doctor pediatra con angina de pecho y yo también, y entonces, quién sabe qué le va a pasar al paciente, de pronto el niño empieza a vomitar, ¿verdad? Híjole, ya dije yo, ya se nos fue, pensé yo, ¿no? Y de pronto empieza el monitor a agarrar ritmo sinusal, empieza el ritmo sinusal, tac, 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 tac. Y ese paciente, Martín, nunca se me va a olvidar ese nombre porque se llama Martín, llegaba más o menos cada 2 meses, 3 meses al hospital, después se hizo paramédico y llegaba al hospital, hasta que cumplió los 18 años, que ya empezó a trabajar y tuvo seguro social, se le pudo hacer una ablación del haz de Kent, porque él tenía un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, el síndrome de Wolff-Parkinson-White es una de las principales causas de taquicardias supraventriculares. Entonces, ya cuando ya sabíamos el diagnóstico el muchachito traía el síndrome de Wolff-Parkinson-White, y entonces tuvimos que estarlo pues, cuidando todo hasta que pudo hacerse la ablación. Lo mandaron a Guadalajara, en Guadalajara se hizo la ablación del haz de Kent, que es un anómalo que tiene el corazón que comunica la aurícula con el nodo sinusal con el nodo auriculoventricular. Y ya, este muchachito tiene un puesto de cocos ahí en la laguna, Martín, era un puesto, no se llama, lo tenía amarillo, y nunca quiere cobrarme los cocos cuando voy. Y generalmente siempre le pago porque no me gusta dejarle sin pagar. Miren, estas son, ustedes detectan, ese fue un ejemplo para que ustedes se den cuenta de lo que puede pasar. Ahorita ya tenemos monitores, ya tenemos hasta adenosina, ya tenemos muchas otras opciones, ¿no? Pero en el caso de que ustedes detecten una taquicardia supraventricular, el tratamiento primero son las maniobras vagales, la maniobra de Valsalva o el masaje de los senos carotídeos. Uno primero y luego el otro, no los dos al mismo tiempo, porque entonces podemos llevarlo al síncope. Y antes de dar masaje del seno carotídeo, sobre todo en los adultos, tiene uno que poner el estetoscopio para estar seguros de que no hay un soplo carotídeo, porque si hay un soplo carotídeo quiere decir que tiene una placa de ateroma en la carótida. Y si hacemos el masaje del seno carotídeo, podemos desprender esa placa de ateroma y se nos puede ir al cerebro y le va a causar una embolia por la placa de ateroma. Entonces, por eso, ¿no? El tratamiento de elección actualmente es la adenosina, ¿verdad? Y se debe pasar inmediatamente 1 o 2 ampolletas, 6 a 12 miligramos, ¿verdad? En los pacientes que tienen asma bronquial está contraindicada. O el verapamilo es mucho más barato, lo encontramos en la farmacia, la adenosina es muy cara, a veces no se encuentra, entonces el medicamento de elección son cualquiera de los dos, ¿verdad? Si tenemos adenosina, primero. Si no tenemos adenosina, el verapamilo, a estas dosis, ¿no? 5 a 15 miligramos si ve. Y eso fue lo que usamos en este niño. Bien, hasta aquí. Quedó bien claro lo de su taquicardia supraventriculares. Complejos angostos, frecuencias arriba de 150, menos de 250,
¿Estamos? Tenga o no tenga onda P, son supraventriculares. ¿Sí? Ujú. ¿Dudas que tengan sobre la taquicardia supraventricular? Esto lo veíamos ayer, ¿se acuerdan? La fibrilación auricular. ¿Alguien me puede decir cuáles son las dos características de la fibrilación auricular? Dos F minúscula y Irregular. no es regular. Huesos anchos. Ajá. Un ritmo irregular y ondas Ritmo irregular, muy bien. ¿Y? QRS ancho. No. Ritmo regular y Auricular. es fibrilación auricular. Ajá. Ajá, ventricular, entendí. Ajá. ausencia Entonces, de onda. son ritmo irregular y la presencia de ondas F, pero ¿cuál es la otra característica? Mm, Hay una característica bien importante. No tiene ritmo. No hay onda P, acuérdense. No hay onda P verdadera, ¿de acuerdo? Esta jorobita que les he dicho de la onda P, no la van a identificar. Hay unas que quieren parecer o se quieren simularlas un poquito, pero no llegan a ser ondas P, así como esta jorobita. Entonces se consideran como especulaciones o ondas F, no son P verdaderas, F minúsculas. ¿De acuerdo? Entonces la fibrilación auricular se diagnostica ritmo irregular y no onda P, ¿de acuerdo? Ausencia de onda P. ¿Se acuerdan de la arritmia sinusal? La arritmia sinusal tiene onda P, pero el ritmo es irregular, ¿sí? El marcapaso migratorio, hay ondas P de diferente morfología, pero es irregular el ritmo. O sea, los tres son irregulares los ritmos, pero uno tiene ondas P iguales, arritmia sinusal. Otro tiene P de diferente morfología, marcapaso migratorio. Y la fibrilación auricular no tiene ondas P. O sea, una tiene, otras tiene un montón y diferentes, y una no tiene. Entonces, la fibrilación auricular, como es la arritmia más arrítmica de todas las arritmias, acuérdense, no tiene onda P, no tiene un ritmo regular, es un ritmo irregular y tiene la presencia de ondas F, ¿no? Que parece como si estuviera habiendo interferencia o habiendo ahí como si estuviera fasciculando ese corazón. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien. Fibrilación auricular, no hay onda P y ritmo irregular. Ritmo irregular, ¿de acuerdo? No hay ondas P verdaderas. Entonces, fibrilación auricular, eso es bien. Entonces, es muy importante porque, ¿se acuerdan que ayer les decía que la fibrilación auricular había tres tipos: la fibrilación auricular con respuesta ventricular normal, la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida y la fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta, ¿se acuerdan? Y teníamos que sacar la frecuencia ventricular media siempre, para ver si esta frecuencia, por ejemplo, la frecuencia ventricular media de este paciente, esta es una M, ahí está, es igual a cuánto, mire, esta tiene, aquí hay tres frecuencias diferentes, esta es una, esta es otra, vamos a empezar desde acá, 1500 entre, aquí son 8 y 5, 13, 1500 entre 13, 115. 115. ok, 115, ¿no? Luego 1500 entre, aquí vamos a ver, 5, 10, 15, 19, 20, 21, 1500 entre 21, 71. 71, ¿no? Aquí, esta tiene 71. Y esta de acá, 1500 entre aquí son 10, 11, 12, 13, vamos a ponerle 13. 125. 125, entonces ustedes hacen la cuenta, 125 más 115 más 71, ¿cuánto da? 198. Y eso Entre- entre 3, Entre 3, 66. 66. ¿66? 103.6. O rayos. ¿Cuánto? A ver, ya. 103.6. 103, ¿no? 103. 103.6, ándale, ese sí fue exactito. Muy bien, 6, perdón. Entonces, es una fibrilación auricular con respuesta ventricular normal. No. ¿Por qué? Porque no está en 60 a 100. Baja, no está menos de 60. Entonces, elevada. es una fibrilación auricular con respuesta ventricular ligeramente rápida, aunque sean 3 por arriba, es rápida, ¿de acuerdo? Se pasa a los 100. ¿Estamos? ¿Sí quedó? Sí. Eso es, muy bien. Esta, por ejemplo, fíjense bien en este trazo. Analicen, ¿es ritmo regular? No. O es No. más, cuando ustedes No. empiecen a analizar un trazo para que no, lo voy a repetir, no se hagan bolas, a ver, ¿es ritmo sinusal, sí o no? ¿Tiene onda P antes de cada QRS? No tiene. No tiene P. No. O sea, no hay P. Luego, ¿el ritmo es regular? Irregular.
Es irregular. No, Entonces, irregular. ritmo irregular. Irregular. ¿Y qué frecuencia tiene? Aquí como es una frecuencia rápida, o sea, se ve rápido, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos 1500 entre 14. Aquí se da luego que es rápido, ¿no? Pero vamos a sacarle exactamente. 1500 entre, 107. 1500 entre 14. 107. 107. Luego 1500 entre 11. 136. 136. 136. ¿Me dijeron 100 cuánto la 103. primera? 103 la primera. No, ¿cuánto era la primera? 107. 7. 107. 107. Luego vamos a agarrar esta que es la más rápida, miren, ¿no? Son 5, 6, 7, 8. 8. 1500 entre 8. 187. Ajá. Ya nos damos cuenta que es una frecuencia rápida, Punto ¿verdad? 5. 187.5. 187.5. Entonces, sumen 187 más 136 más 107. Ya sabemos que es rápida. 143. Ajá. Entonces, la frecuencia ventricular media de este paciente van a ser 180 y ¿qué fue? 143. 143. Es una frecuencia alta, ¿verdad? Entonces, y como es un ritmo, ¿es arritmia sinusal o es marcapaso migratorio o es fibrilación auricular? Fibrilación. Fibrilación auricular, no hay onda P y es irregular, ¿de acuerdo? No puede ser arritmia sinusal porque la arritmia sinusal necesita la onda P. No puede ser marcapaso migratorio porque el marcapaso migratorio tiene que haber ondas P, pero de diferente morfología. Entonces decimos, es una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, porque está arriba de 100, ¿de acuerdo? La frecuencia ventricular media. ¿Sí quedó? Claro. Sí. Ok, entonces una fibrilación auricular con respuesta aquí, también 143, aquí 130, no hay problema, está arriba, ¿no? Es lo importante. Y esto es bien importante para que ustedes, el ritmo de arriba, ¿tiene onda P o no tiene onda P? No, no tiene. No tiene onda P. El ritmo de abajo tiene onda P o no tiene onda P? No tiene tampoco. No tiene. Entonces, el de arriba no tiene onda P y el de abajo no tiene onda P. Ese guión negativo es no P. Luego, ¿el ritmo arriba es regular o irregular? Irregular. Regular. Regular. Sí, ¿no? Es regular, más o menos, es regular. Sí. El ritmo de arriba Sí. es regular. ¿Y el de abajo? Irregular. Irregular. Es irregular, ¿no? Vean este complejo y luego vean este otro. ¿De acuerdo? Es un ritmo irregular. Entonces, el de acá es un ritmo IR, o sea, irregular. ¿De acuerdo? Las frecuencias son altas en las dos, ¿verdad? No vamos a sacar pero vamos a agarrar la que ustedes quieran. Por ejemplo, esta, 1500 entre 6, 7. ¿Ya lo tienen? Entre 7 es 214. 214. Vamos a poner más o menos, es una frecuencia rápida, aunque tenemos que sacar la frecuencia, como es irregular, la frecuencia ventricular media, pero va a estar arriba de 150, ¿de acuerdo? Si sacan todas las demás para no... Y esta, va a ser, eso, como es regular, tiene una frecuencia cardíaca también alta, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Tiene una frecuencia alta arriba. Entonces, las dos son taquicardias, ¿de acuerdo? Pero esta es una, la que abajo, ¿qué es? Fibrilación. Una fibrilación auricular con respuesta ventricular. Rápida. Y esta de acá Rápida. arriba, Es una Una taquicardia taquicardia. supraventricular. ándale, Ajá. exactamente. Se los puse con toda la intención porque esto me tocó muchas veces en urgencias que lo confundían los médicos. No, doctor, es que llegó con una taquicardia supraventricular y era esto. No, le dije, por eso no he revertido con el verapamilo. Este paciente tiene una fibrilación auricular, el tratamiento es diferente. Este sí necesita verapamilo, ¿verdad? Este no, este necesita digoxina o este necesita una cardioversión, pero este no va a responder nunca con el verapamilo. O amiodarona, a lo mejor pero no, este necesita o adenosina o necesita verapamilo, o maniobras vagales, este de acá arriba. Pero este de acá es y se confundían. Fíjense, la diferencia es que este es ritmo regular, no hay ondas P. Este es ritmo irregular y tampoco hay ondas P. Y los dos son frecuencias altas, arriba de 150. Entonces, quiere decir que esta es una taquicardia supraventricular y esta de abajo es una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. ¿De acuerdo? ¿Está? ¿Estamos? ¿Sí quedó? Claro. Bien importante esto. ¿Sí quedó claro o si no lo vuelvo a explicar para no hay problema? Otra vez, por favor. ¿Sí lo explico? Sí, por favor. Bien. Fíjense, el trazo de arriba, lo primero que ustedes cuando ven un trazo electrocardiográfico, siempre traten de ver si es ritmo sinusal o no.
Entonces acuérdense las tres características. ¿Tiene onda P? No. Habíamos quedado que no tenía onda P, ¿de acuerdo? No hay onda P, no aparece onda P, miren. Esta es una T, no es onda P. La onda P era la jorobita que les decía, ¿se acuerdan? Ujú. Esta es una onda T. Entonces, esta de arriba no tiene onda P. El ritmo es regular, ¿de acuerdo? Y la frecuencia cardíaca no está entre 60 y 100, entonces está arriba de 100. Entonces, esta es un trazo rápido, una arritmia rápida, sin ondas P y con ritmo regular y complejos angostos. Entonces, es una Taquicardia supraventricular. taquicardia supraventricular. Se confunde mucho con esta de aquí abajo porque se parece mucho, es rápida, ¿verdad? No tiene ondas P, pero el ritmo es irregular, o sea, la distancia entre cada R a R son diferentes, ¿sí las ven? Entonces, no es ritmo sinusal porque no tiene onda P, no tiene frecuencia regular, no tiene un ritmo regular y la frecuencia cardíaca no está entre 60 y 100. Está, aquí sacamos uno nada más, tiene 214, más o menos porque agarramos esta. Entonces quiere decir que las dos son taquicardias, ¿de acuerdo? Las dos son ritmos rápidos, pero una es regular como esta de acá arriba y esta es irregular como la de aquí hasta abajo. No tiene onda P esta y esta tampoco. Entonces la diferencia es que esta es una taquicardia supraventricular, ¿verdad? Lo que veíamos ahorita, complejos angostos, frecuencia arriba de 150, y esta, complejos angostos también, sin onda P, pero irregular el ritmo. En la taquicardia supraventricular siempre va a ser regular el ritmo va a ser regular. En la fibrilación auricular el ritmo es irregular. Entonces, y se manejan diferente, porque el diagnóstico, como les decía ahorita, se confunden, a veces los médicos se han confundido, a veces médicos, incluso hasta urgenciólogos especialistas, que confunden esto con una taquicardia supraventricular y le empiezan a manejar con verapamil o con adenosina y no revierte porque no es una taquicardia supraventricular. En cambio a esta sí, las maniobras vagales van a poder funcionar, la adenosina va a funcionar, el verapamil va a funcionar o la miodarona puede funcionar, pero en esta no, en esta es digoxina o miodarona o a lo mejor cardioversión, en esta no hay cardioversión, la de arriba. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Verdad? La taquicardia supraventricular y la fibrilación auricular se parecen mucho. La única diferencia es que una es regular y la otra es irregular. Ninguna de las dos tiene ondas P, las dos están con frecuencia alta, pero la arritmia más arrítmica de todas las arritmias es la fibrilación auricular. Es ritmo irregular, esa es la característica, aunque se parezcan mucho, porque a veces en el examen, cuando poníamos el examen de electro, se confundían mucho si consideraban esta como taquicardia supraventricular y a esta a veces le ponían fibrilación, se confundían con las dos. ¿Sí quedó claro? ¿Ya? Si no, te lo vuelvo a repetir, no hay problema, ¿eh? A mí sí. ¿A quién? ¿Quién es? A mí me quedó claro. ¿Te quedó claro? Sí, sí. No. ¿Sí quedó claro o no? Sí, Sí, sí doctor. quedó claro, gracias. Sí, doctor, gracias. Gracias. Muy bien, si no lo volvemos. Miren, aquí por ejemplo, se va uno con la finta, ¿no? ¿Tiene ondas P o no tiene ondas P? Vamos a ver, agarrar una derivación. Vamos a agarrar, aquí está el D2 largo, que es el D2 largo, ¿no? Está en todas las derivaciones, pero se acorta, ¿no? Por ejemplo, aquí D2 están 4 o 5 complejos, pero aquí está un D2 largo, ¿no? Largo hablamos cuando son más de 10 complejos. Este tiene como más de 20. Entonces, miren, ¿es ritmo sinusal, sí o no? No. ¿Tiene onda P? No, No ¿Sí tiene. alcanza a ver no una, tiene. una jorobita, no? ¿Y alcanza a ver No, una jorobita por ahí? No P, ¿no? No, No tiene no. P. ¿El ritmo es regular o irregular? Es irregular. 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 Es irregular, ¿verdad? Aquí luego se nota. Entonces, no tiene onda P y el ritmo es irregular. Entonces, quiere decir, no onda P y ritmo irregular es igual a No. fibrilación auricular. Perfecto. La fibrilación auricular se hace con esos dos datos. No hay onda P y el ritmo es irregular. No hay otra. No hay otra. ¿De acuerdo? Si tiene ondas F minúsculas o no tiene, no importa. Si tiene, que bueno, aquí no tiene, por ejemplo, ondas F, ¿verdad? Pero lo que llama la atención es que no tiene onda P, no hay ondas P y el ritmo es irregular. Entonces eso hace automáticamente el diagnóstico de fibrilación auricular, aunque no tenga ondas F. ¿Estamos? Y ahí ya sacamos la frecuencia cardíaca para ver si es una fibrilación auricular con respuesta ventricular normal, o es una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, o es una fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta, de acuerdo a la frecuencia que nos sale. Menos de 60, lenta. Más de 100, rápida. Y entre 60 y 100, normal. ¿Estamos? Ok. ¿Sí? ¿Sí quedó? Sí. Sí.
Bien, aquí por ejemplo, este es otro ejemplo. Esta, por ejemplo, en este D1 que está aquí, es un ritmo. ¿Tiene onda P? Para empezar. No. Siempre háganse la pregunta, ritmo No. sinusal. ¿Tiene onda P? No tiene. Pues No tiene. hay unas Pues ahí como parece, que, pero. como que parecen, ándale, como es una similar, ¿no? Ujú, pero. Es una P similar, ¿no? Entonces no es una P pirata, no es la onda, no es la P del gusanito, ¿se acuerdan del gusanito P que les decía? No hay. Podría ser esta una, pero en las demás no se repite, ¿verdad? Entonces se consideran estas ondas F. Aquí sí aparecieron las ondas F, minúsculas, ¿de acuerdo? ¿El ritmo es regular o irregular? Irregular. Regular. Irregular. Entonces, no ondas P y ritmo irregular es igual a Fibrilación auricular. fibrilación auricular. No hay vuelta de hoja. Cuando ustedes estén escuchando el corazón del paciente, a lo mejor lo escucharon antes de hacer el electrocardiograma, lo estaban escuchando en el consultorio, los ruidos cardíacos, y era un desorden ahí, ¿no? Parecía que el corazón, como les decía ayer, estaba comunicándose con ustedes en clave Morse, ¿no? Y quién sabe qué decía, ¿no? Pero entonces dicen ustedes, puede ser fibrilación auricular. Le toman el electro y lo confirman. Ritmo irregular, no hay onda P. Hay ondas F en este caso. Aquí, por ejemplo, sí aparece la onda P, ¿sí lo ven? Sí. Aquí hay una onda P, aquí es clarita, la jorobita esta es clarita, y antes de cada QRS. Y aquí el complejo sí parece ser regular, ¿verdad? Ujú. Entonces, este es un ritmo sinusal ya normal, ¿de acuerdo? Igual en el trazo de abajo. En el trazo de abajo, si ustedes buscan, primera pregunta, ¿es ritmo sinusal sí o no? No tiene onda P, verdadera, ¿verdad? Miren, hay unas que No. aparecen, pero no hay ondas P. Hay unas especulaciones ahí, son ondas F, ¿verdad? Y ritmo es regular o irregular. Irregular. Regular. Irregular, ¿verdad? Miren, midan ustedes, nada más, esta línea roja es menor que esta de acá. Entonces dicen, ritmo irregular. Y no tiene onda P, ondas F. Estas son FA. ondas F. Fibrilación Fibrilación FA. auricular. Ujú. Fibrilación auricular. Muy bien, ¿de acuerdo? Y luego, ya, vamos bien, ¿verdad? Vamos bien con taquicardia supraventricular, fibrilación auricular, ¿de acuerdo? Y luego viene esta, que es el aleteo auricular o flóter auricular, que se llama también. Se parece mucho a la fibrilación auricular, pero esta puede ser con ritmo, con un ritmo regular o puede ser con un ritmo irregular de acuerdo a la respuesta. No aparecen ondas P verdaderas. Aparecen estas ondas que parecen, ¿sí la ven? Como dientes de sierra, y así se les llama. Cuando aparecen estas ondas como dientes de sierra, se les llama F mayúsculas, o de flóter, ¿de acuerdo? Y la característica es los dientes de sierra. Y los dientes de sierra, por eso se llaman así. Este es un serrucho. Esta es una sierra caladora. Esta es una onda en sierra, ¿verdad? Y entonces ese es el serrucho amplificado acá. Por eso aparecen esas ondas así picudas como sierra. Y así se le llaman. Lo que tenemos que buscar en un paciente o cuando vemos esa imagen nosotros, decimos, ay, en la torre, esta es una imagen en dientes de sierra. Miren, ¿sí lo ven? Y aquí está regular, por ejemplo, son 4 latidos, 4 Fs, ¿verdad? Hay un aleteo auricular que no son ondas P verdaderas, sino son acuminadas en dientes de sierra, 4 a 1, 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 4, es aquí regular. Pero aquí lo que hace el diagnóstico es que no hay onda P, pero tiene las P acuminadas, o sea, en dientes de sierra. Acuérdense, el serrucho. Es más, hasta hay una canción, el serrucho, ¿se acuerdan? No se les olvide. ¿Está bien? Entonces, flóter auricular, 4 a 1, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace el diagnóstico de flóter, las ondas F, los dientes en sierra, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, es irregular. ¿Por qué? Porque hay 4 a 1, aquí como 5 a 1, aquí 3 a 1, aquí 5 a 1, aquí 3 a 1. Entonces, aquí sí fue irregular y se puede uno confundir con la fibrilación auricular, porque en la fibrilación auricular no hay ondas P, aquí tampoco hay ondas P verdaderas. Pero la fibrilación auricular no tiene ondas en serrucho. En cambio, el flóter sí. Entonces, dicen ustedes, este es un flóter, no es una fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Son primas hermanas, pero y se manejan prácticamente casi iguales, pero desde el punto de vista de diagnóstico electrocardiográfico, el flóter auricular, como está leteando más el corazón, esta es más embolígena que la fibrilación auricular. O sea, esta forma más émbolos. Este paciente, además de revertir esta arritmia, hay que anticoagularlo, porque este está que vuela para hacer un émbolo y mandarlo al cerebro si es que está en el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, o al pulmón si está en las cavidades derechas. ¿De acuerdo? Entonces, es un flóter auricular. ¿Estamos bien hasta aquí?
¿Vamos bien? Sí, sí. Sí. Sí, doctor. ¿Mande? Sí, doctor. Eso es. Ya vamos a ver las arritmias ventriculares. ¿Aguantan o lo quieren que las veamos mañana o es mucha información? Como ustedes quieran. Dele. Dele, ahora pues. De una Muy vez. bien. Bien, las taquicardias ventriculares, ¿no? Doctor, Sí, nomás una duda así rápida. ¿Cuáles Sí. son las causas de la taquicardia supraventricular? Digo, Es- sí, supraventricular, ¿no? puede ser, mira, puede ser que sea un síndrome de preexcitación, ya sea un Wolff-Parkinson-White o un síndrome de Gano-Levin, puede ser una insuficiencia cardíaca, puede ser un infarto del miocardio, puede ser una miocarditis, puede ser una sobredosis con, ya sea con metanfetaminas o cocaína, puede ser que el paciente le hayan inyectado adrenalina, puede ser que, a veces cuando, por ejemplo, llegan pacientes a urgencias, ¿no? Con una herida en el cráneo, por ejemplo, o una herida en otro lado, y la van a suturar, hay una lidocaína que tiene lidocaína con adrenalina, para que esa lidocaína con adrenalina, si no hay contraindicación, se usa nada más exclusivamente en el cuero cabelludo, porque el cuero cabelludo son heridas que sangran mucho, entonces se usa la adrenalina para potencializar más el efecto de la lidocaína y que haya un poquito de vasoconstricción y no sangre tanto la cabeza. Pero si se administra en otro lado o en personas que son cardiópatas o hipertensas y todo, puede desencadenar una arritmia de ese tipo, una taquicardia supraventricular. El exceso de café, el estrés incluso, ¿verdad? O sea, hay muchas causas que pueden dar taquicardia supraventricular. Por eso cuando tenemos un paciente con taquicardia supraventricular, primero revertimos la taquicardia supraventricular y después tomamos un electro ya con la frecuencia normal, ya cuando está tranquilo, para ver si no es un síndrome. Ya vamos a ver más adelante el síndrome de Wolff-Parkinson-White para que vean cómo se hace el diagnóstico. Y, o si no, investigar qué fue lo que pasó. A lo mejor trae una miocarditis, a lo mejor está usando algún medicamento para bajar de peso, por ejemplo, que es una anfetamina. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, hay muchas causas. Hay que investigar cuál es la causa. ¿Estamos? Ok, doctor, gracias. ¿Sí? Bien. Luego nos vamos a las taquicardias ventriculares. Las otras fueron supraventriculares. Estas son ventriculares, las más graves. Estas son arritmias letales. O sea, estas pueden matar al paciente en un abrir y cerrar de ojos, ¿de acuerdo? Y son complejos anchos. ¿De acuerdo? El complejo angosto, menos de 0.10 segundos. Miren cuánto tiene. Si le hacemos la cuenta, aquí son 5, uno acá son 6, 7, 8. 8 milímetros. Si multiplican 8 por 0.04, 0.32 segundos. Se fue muchísimo, ¿verdad? Son complejos anchos. Los complejos anchos nos hablan siempre de taquicardia o de ritmo ventricular. Si está con una frecuencia, por ejemplo, si la toman la frecuencia desde aquí a acá, de este puntito que no hay una R verdadera, pero es lo que alcanza a ver esta onda, entonces ustedes, aquí es 1, aquí son 5, son 6 y 4 son 10. 1500 entre 10, 150. O sea, este paciente trae una frecuencia cardíaca de 150. Es grave, ¿verdad? 150, 250, ¿se acuerdan? Frecuencias cardíacas son graves, pueden ser mortales. Esta es una taquicardia, entonces, de complejo Sánchez, taquicardia ventricular. Y la taquicardia ventricular, si no se trata, después empieza a aparecer lo que llamamos nosotros fibrilación ventricular, y eso es paro cardiorrespiratorio, ¿no? Este paciente puede estar todavía estable, puede estar vivo, hablando, ¿verdad? Y hay dos tipos de taquicardias ventriculares, la estable y la inestable. La estable, el paciente está hospitalizado porque tuvo un infarto, vamos a poner ejemplo, está con el monitor, empieza a sonar la alarma, y encuentran ustedes que tiene 150, por ejemplo, como este caso, y ven los complejos anchos, entonces dicen taquicardia ventricular. Le preguntan al paciente, ¿cómo se siente, don Juan? Pues bien, doctor. Le falta el aire, le duele el pecho, siente que se va a desmayar. No, doctor, no, doctor, no, doctor, no, doctor. O sea, está estable. Tiene una taquicardia ventricular, pero está estable. Se maneja con amiodarona, generalmente, o se maneja con lidocaína intravenosa, sin adrenalina, ¿no? Y si el paciente hace este mismo ritmo, taquicardia ventricular, pero ¿le duele el pecho? Sí, doctor. ¿Se siente mareado? Sí, doctor. Lo vemos diaforético. Si perdió el estado de alerta, se considera taquicardia ventricular inestable y se maneja igual que la fibrilación ventricular. O sea, se tiene que desfibrilar. ¿De acuerdo? Fíjense, es muy importante identificar esto, ¿no? Miren, todas estas son taquicardias anchas. ¿De acuerdo? Si ustedes ven la frecuencia cardíaca, son frecuencias arriba de 150, hasta de acá, estas 4, ¿no? ¿De acuerdo? Son frecuencias que se llaman anchas o, por lo tanto, son taquicardias ventriculares. Si ustedes hacen la cuenta de 1500 aquí, por ejemplo, 1500 entre 12, 13, 12, 1500 entre 12,
Son 133, ¿no? 133 son taquicardias, pero son complejos anchos, son 130, es taquicardia ventricular, ¿de acuerdo? Entonces, las ventriculares, aquí en las supraventriculares, 150 a 250 son sumamente peligrosas. Una taquicardia ventricular, aunque tenga 100 por minuto, es peligrosa porque son ventriculares, o sea, quiere decir que los ventrículos están con algo que está sucediendo, y es la parte más fuerte del corazón, es la que manda la sangre a pulmones y al resto del cuerpo. Y luego van a encontrar ustedes, esto lo vamos a ver después cuando veamos extrasístoles, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, hay un latido normal, un ritmo sinusal normal, ¿verdad? Y luego viene un extrasístole, un complejo ancho. No hablamos de taquicardia. ¿Por qué? Porque no hay una secuencia constante, sino que hay un ritmo, un latido normal, un extrasístole, un latido normal, un extrasístole. Eso se le llama hemigeminismo. Pero aquí, por ejemplo, en el otro, en el que está abajo, aquí arriba ritmo sinusal y de pronto empieza taca, 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 taca. Eso se llama un colgajo de taquicardia ventricular, porque estaba ritmo sinusal normal, aparece un taca, 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 y luego lo trae ritmo sinusal. Esto, cuando lo veamos, mañana que veamos extrasístoles, van a entender que esos se llaman extrasístoles en salva o colgajos de taquicardia ventricular. Esto puede evolucionar a esto, que siga una taquicardia ventricular constante que ya no revierta otra vez a ritmo sinusal o a fibrilación ventricular. Pero las taquicardias ventriculares siempre son graves, son arritmias que le llaman letales, no pueden matar al paciente. Fíjense, este paciente, imagínense cómo está el corazón, o sea, no hay una contracción verdadera ni de aurículas ni de ventrículos. Entonces el paciente está vivo por la poquita sangre que está mandando al cerebro y al resto del cuerpo y al corazón. Pero son complejos anchos, ¿verdad? Complejos muy anchos, incluso muy bizarros, pero siguen siendo, si ustedes toman la frecuencia, por ejemplo, 300, 150, 100 más o menos por minuto, apenas está. Y quieren ponerle 98, 96, pero de todos modos son complejos anchos. Es una taquicardia que se considera ventricular por el complejo ancho. ¿De acuerdo? Luego hay una característica de las taquicardias ventriculares que hacen el diagnóstico para no confundirnos a veces con las taquicardias supraventriculares. Estos son complejos anchos siempre, más de 0.10 segundos. Pero en ocasiones, si ustedes ven, hay ocasiones en que aparece una onda bien picuda, esta por ejemplo, o esta de acá, ¿no? Esta es mucho mejor que esta, porque aquí se ve, ¿qué se les figura esta onda? ¿A qué letra de las que vimos? R. A una R, perfecto, a una R. Cuando aparece un latido que aparentemente parece normal en una taquicardia ventricular, se le llama latido de fusión o de captura. Estos latidos de fusión o de captura son patognomónicos de taquicardia ventricular. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengan ustedes una taquicardia así, busquen los latidos de fusión. O sea, una R, ¿verdad? Que viene siendo un latido de fusión. Es una R, pero es una onda picuda, como si fuera una onda R del complejo QRS, y eso se llama latido de fusión. Entonces dicen ustedes taquicardia ventricular. Ya con eso. Es uno de los pocos datos patognomónicos que hay en medicina. Ese es uno de ellos. Así como el de Koplik en el sarampión, este es en las taquicardias ventriculares, los latidos de fusión o de captura. ¿De acuerdo? Cuando lo estén revisando. Y luego, aquí viene, por ejemplo, son complejos anchos, ¿verdad? Aquí se pudiera confundir, por ejemplo, con una taquicardia supraventricular, ¿verdad? Pero si ustedes miden, aquí tiene 1, 2, 3, casi 3 cuadritos y medio. Entonces, quiere decir que tiene, es un complejo ancho. Fíjense, aquí el electro les dijo, mira, la velocidad de 25 milímetros por segundo. ¿De acuerdo? Aquí ya se los puso. Y incluso les puso el voltaje, 10 milivolts, ¿verdad? 10 milímetros. O sea, es un milivolt, son 10 milímetros. O sea, que de arriba, a veces sacan un triangulito así, un rectangulito, perdón, de 10 milímetros, y ese que son 10, que es un milivolt, y eso nos dice que el electro está bien tomado, bien calibrado, porque a veces estos complejos anchos se pueden aparecer si lo tomaron a 50 milímetros por segundo. Entonces, por eso es bien importante que cuando estén tomando el electro, siempre esté calibrado 25 milímetros por segundo y 1 milivolt, ¿de acuerdo? O sea, 10 milímetros. Incluso creo que, miren, no sé si había, aquí por ejemplo, ¿no? Aquí sí salió el rectángulo, miren. ¿Sí? Este rectangulito que a veces aparece en los electros, que debe de aparecer en la mayoría de los electros, si ustedes lo cuentan son 10 milímetros, es un rectángulo incompleto, le falta la parte de abajo, pero quiere decir que está tomado a 1 milivolt. O sea, son 10 milímetros, ¿no? Entonces está bien calibrado, nada más nos falta la velocidad, aquí no dice, pero
pero hay latidos o hay trazos de electro que ya nos mencionan, o ustedes cuando están tomando el electro, cuando están, antes de tomarlo, les va diciendo cómo está calibrado, 25 milímetros por segundo, milivolt, para que siempre se tome así, ¿de acuerdo? Sí, vamos bien hasta aquí con la taquicardia supraventricular, digo ventricular. Esta es una taquicardia ventricular también. Como es muy regular, ¿verdad? Parece un ritmo sinusoidal, ¿verdad? En electrónica. Y entonces hubo una época en donde se le llamó a estos complejos anchos, flóter ventricular o aleteo ventricular. Pero después, como consenso de cardiología, para que no hubiera confusión, ¿verdad? El aleteo ventricular y la taquicardia ventricular ya son lo mismo, ¿de acuerdo? Ustedes pueden lucirse si quieren, ¿no? Y identificar un ritmo así y pueden decirle al cardiólogo cuando estén pasando visita con el médico cardiólogo o el internista en el internado, no, doctor, pues este es un ritmo, es un flóter ventricular o aleteo ventricular, pero ya se considera taquicardia ventricular. Ah, muy bien. ¿Dónde estudiaste? En la Unison. Ah, muy bien. ¿Sí me explico? Sí, para que no se les olvide, es taquicardia ventricular. Y este es algo bien interesante, ¿no? El paciente tiene aparentemente un latido normal, porque tiene un onda P, contracción auricular, contracción ventricular, pero luego aparecen dos latidos muy bruscos, muy bizarros ahí, grandotes, son extrasístoles. Luego aparecen otros dos, un latido normal y otras dos, luego un latido normal, y luego ya aparece 1, 2, 3, 4, 5, y luego aparece un latido normal, y después ya empieza a ser un desgarre, un desastre de ondas, ¿de acuerdo? Son complejos anchos, de diferente morfología, unos chiquitos, unos medianos, unos muy grandes, pero son complejos anchos, ¿no? Y sigue habiendo voltaje en el electro. Entonces, eso se le llama torsada de Pointes. Es una fibrilación auricular, pero polimorfa. Y esta es bien importante que ustedes la detecten porque esta no se maneja con lidocaína, se puede manejar con lo que ustedes quieran, ¿no? No le va a hacer efecto a miodarona. Aquí se le debe dar el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es el tratamiento para torsada de Pointes. Torsada de Pointes es una taquicardia ventricular muy grave y el paso que sigue es que haga una fibrilación ventricular. Entonces, la torsada de Pointes es una taquicardia ventricular polimorfa. O sea, tiene diferente morfología los complejos, ¿verdad? De la taquicardia. Son anchos, pero de diferente morfología. Unos chicos medianos, otros no tan medianos, otros más grandes. Entonces dice torsada de Pointes, tratamiento, sulfato de magnesio. ¿De acuerdo? El mismo que se usa para las pacientes que están embarazadas en eclampsia, cuando están convulsionando, el sulfato de magnesio. Entonces, aleteo ventricular, que viene siendo taquicardia ventricular, ¿verdad? Este es el aleteo y esta es la fibrilación. Hagan de cuenta que es la montaña rusa, ¿no? La fibrilación ventricular está en paro cardíaco, es la modalidad más que todo mundo queremos en un paciente con paro, que la tengamos porque es la que revierte mejor a la desfibrilación. La sistolia nos habla de que el daño miocárdico es ya muy grave, no hay nada de latidos, y la otra forma de paro cardíaco es la actividad eléctrica sin pulso. O sea, ustedes encuentran un electrocardiograma prácticamente normal, o sea, en el trazo, o sea, el monitor está dándoles un trazos normales, una frecuencia incluso hasta normal, pero alguien dice, no tiene pulso, doctor. Actividad eléctrica por los medicamentos, pero no hay pulso, es un paro cardíaco. El pulso es lo que marca el paro cardíaco. Fibrilación ventricular, paro cardíaco, y asistolia, una línea isoeléctrica, es paro cardíaco. ¿Está bien? Entonces, la fibrilación ventricular es la urgencia más grave que hay, ¿verdad? Entonces, esa no identificamos, no es taquicardia ventricular, sí son complejos anchos, pero no podemos identificar, se parece mucho a taquicardia ventricular, pero este paciente parece la montaña rusa. Sí se han subido a la montaña rusa, sino para que se suban y acuérdense de la fibrilación ventricular. ¿Qué pasa? Me da fibrilación a mí. Ajá, les va a dar una fibrilación, ajá. Entonces, sí, un ritmo irregular, así todo caótico, todo que no tiene ni pie ni cabeza. Hay focos, los ventrículos quiere todo el mundo participar, pero ninguno hace que haya una contracción efectiva. Entonces son puras contracciones pirata también. Entonces aparecen estas ondas que parece una montaña rusa. ¿De acuerdo? A diferencia de las otras, ¿se acuerdan cómo estaba la torsada de Pointes? ¿Cómo estaba el flóter auricular? ¿Cómo estaban las taquicardias ventriculares? O sea, estaban más o menos rítmicas. ¿De acuerdo? ¿Sí? En cambio, ya en la fibrilación ventricular, ya es un caos ahí, ¿verdad? Ya es un desastre, ¿no? Entonces el paciente está en paro, no va a tener pulso, no va a respirar, va a estar inconsciente, fibrilación
ventricular, inmediatamente desfibrilarlo, ya con 360 joules de un jalón, ¿verdad? Esto es una fibrilación ventricular, ¿de acuerdo? No puede ser taquicardia, no regular. Entonces, esto es una fibrilación ventricular. El paciente no debe tener pulso, está inconsciente, no respira. Entonces, ¿de acuerdo? Y estas son modalidades de la fibrilación. Esta es una, por ejemplo, esta es una fibrilación ventricular, perdón, de grotesca que llamamos nosotros, o de grandes elementos. Otra es también, y apenas ya es de medianos elementos, o sea, todavía sigue habiendo actividad, algo de actividad eléctrica, aunque no es efectiva. Y esta que ya casi parece asistolia, ¿verdad? Porque ya casi es horizontal totalmente. La asistolia es horizontal, es una línea isoeléctrica, pero aquí hay ciertas elevaciones, como aquí, como aquí, como aquí. A veces este tipo de fibrilación ventricular responde mejor, se le inyecta adrenalina intravenosa al paciente y luego se desfibrila para poderla llevar a una fibrilación más grotesca, porque estas dos, la de arriba y la del medio, son las que responden mejor a la desfibrilación. Esta generalmente responde muy poco, pero si le ponemos adrenalina a este primero, antes de como si fuera en la sistolia, y después lo desfibrilamos, porque ya identificamos que es una fibrilación ventricular, podemos revertirla a ritmo sinusal otra vez. Y ya para terminar, este es un ejemplo, miren, a ver, vamos a ver, esta es una enfermera de 24 años, no tiene antecedentes, tiene palpitaciones frecuentes paroxísticas. Ella decía que le empezaba, estaba a veces comiendo, a veces sentada, a veces viendo la televisión, de pronto le empezaba a latir el corazón rápido. En 2 ocasiones anteriores, esta fue la tercera, y llegó con este electro al hospital. Aquí está, miren, calibrado a 1 milivol, o sea, 10 milímetros, ¿verdad? Es la primera pregunta, ¿ritmo sinusal sí o no? Vámonos al de 2. ¿Ritmo sinusal sí o no? No. No trae onda P, ¿verdad? ¿Ritmo regular o irregular? Regular. Regular. Regular, pues. No. Regular. ¿Qué frecuencia tiene? Sí. 1200, 1500 entre Como 6. Como 150 más o menos. 150, ¿no? 150 por ahí así, bueno, está arriba. Entonces, ¿qué es esta paciente? ¿Qué tiene esta enfermera? Taquicardia supraventricular. Taquicardia supraventricular. ¿Están de acuerdo todos? Ujú. ¿O no? ¿O es una fibrilación auricular? No, Con es respuesta una ventricular taquicardia rápida. supraventricular. Taquicardia supraventricular. Muy bien. Esta paciente, después de que ya revirtió la taquicardia, se le toma un electro para poder identificar si hay onda delta, para ver si hay el PR corto, que es lo que hace el diagnóstico de Wolff-Parkinson-White, ¿verdad? Cuando es aquí, pues no podemos medir el PR porque no hay P. Entonces, el síndrome de Wolff-Parkinson-White se hace el diagnóstico porque es un intervalo PR muy cortito y aparece una onda delta. Después la vamos a ver cuando veamos alteraciones diversas para que no se les olvide. Bueno, ¿dudas, preguntas que tengan? Ahí está, aquí está, miren, aquí está el electro de la paciente, miren. Aquí está el PR corto, miren, si ustedes miden, aquí empezó el PR, tiene 2 cuadritos, 0.08 segundos. ¿Se acuerdan que tiene que medir de 0.12 a 0.20? 0.8. Y la onda delta es este empastamiento que hay aquí de la R cuando asciende. La PR corto y onda delta, ese es síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ya cuando la paciente revierte de la taquicardia, se le toma un electro normal. Si no sale nada aquí, ¿verdad? Pudiera, en el Longano-Levin, que es el que se parece al Wolff-Parkinson-White, nada más hay PR corto, pero sin la onda delta. En el Wolff-Parkinson-White hay PR corto y hay onda delta, o sea, este empastamiento aquí de la rama ascendente de la R. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver con calma después, no se preocupen. ¿Dudas, preguntas que tengan? Les voy a mandar esto para que lo revisen. Si tienen dudas, apúntenlas. Mañana me las preguntan, ¿de acuerdo? Revisen, estudien bien esto. Es sencillo, acuérdense. Complejos angostos, supraventriculares. Auriculares o nodales, supraventriculares, para que no se hagan bola. ¿De acuerdo? Taquicardia supraventricular, complejos angostos, ritmo regular. Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, frecuencia alta, ritmo irregular, y entonces hace la diferencia entre la taquicardia supraventricular y la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Flóter auricular tiene que tener las ondas en serrucho, de diente, ¿de acuerdo? Dientes de sierra, búsquenlas. Si aparecen ahí son ondas F mayúsculas, siempre aparecen. No puede haber un flóter sin esas ondas,
¿De acuerdo? Entonces tienen que buscar, aparecen las ondas que parecen Solution Flutter. Este es Flutter. Es una arritmia que es supraventricular también, pero altamente embolígena. Pueden formar coágulos muy rápido y el paciente no morirse del problema cardiológico, sino morirse de una embolia cerebral o una embolia pulmonar o una embolia intestinal o a donde haya ido el coágulo. Las taquicardias ventriculares son complejos anchos, regulares, pero son anchos, no necesitan tener los 150 o 250 de frecuencia, pero son complejos anchos, son arritmias muy graves, letales, si no se tratan. La torsada de Pointes es una taquicardia ventricular, pero polimorfa, tiene diferente morfología. Y la fibrilación ventricular, pues son ondas anchas que no se identifica un ritmo así, pero hay algo de actividad eléctrica, el paciente está en paro cardiorrespiratorio, o sea, no van a detectar pulso, no van a oír ruidos cardíacos, el paciente está inconsciente. Entonces dicen, este paciente está en fibrilación ventricular, está en paro cardiorrespiratorio, ya saben lo que se tiene que hacer. Estamos, así, todo se resume en eso. Nada más revisen las diapositivas, estudienlas y grábenselas en la cabeza, repásenlas, dibújenlas. Les voy a mandar un ejercicio para que practiquen y puedan identificar todas estas arritmias. ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? No, doctor, muchas gracias. Bien, ¿todos bien? Entonces, ninguna duda, pregunta. Si a todos se les sale la duda después cuando estén estudiando en casa y todo eso, me la anotan y mañana en cualquiera de los días que estemos dando el curso me dicen, no se queden con la duda, ¿de acuerdo? Si algo quedó en duda, me dicen, lo repetimos otra vez hasta que les quede claro, ¿de acuerdo? El chiste es que la electrocardiografía es muy sencilla, nada más es cuestión de ir aprendiendo esos principios, ver esas imágenes y ya grabándolas en su cabeza cuando la vean en un monitor en el hospital, cuando estén haciendo su internado y su residencia o cuando ya estén trabajando como médicos de base, van a identificarlo fácilmente. Lo que bien se aprende no se olvida. ¿Está bueno? Entonces, las veces que sea necesario lo repetimos, no se preocupen. Muchas gracias, doctor. Muy bien, entonces, de nada, nos vemos mañana, a las 9 también, ¿verdad? Sí, igual a la misma hora. Mañana vamos a ver extrasístoles y escapes. Eso también es bien importante que lo puedan identificar. ¿Está bueno? Bueno, Perfecto. Está Bueno, bien, doctor. entonces, Muchas gracias. Gracias. y de nada, nos vemos mañana. ¿Está bueno? Gracias. Desayunen Buen día. bien. Dios lo bendiga, doctor. Y gracias igualmente también a ustedes. Oiga, Cuídense doctor. mucho. ¿Sí? Gracias, doctor. Sí, de Hasta nada. luego. Hasta luego. ¿Cómo Muchas podemos, Sí. diferenciar un flutter ventricular de una taquicardia ventricular? O sea, ya visto en el electro. Ajá. O sea, un flutter ventricular de una taquicardia ventricular, ¿no? El flutter ventricular es un ritmo que llamamos nosotros sinusoidal, o sea, es muy regular, como si fuera el ritmo sinusoidal se ve en la electrónica, se ve así, ¿no? Mira, muy Monomórfico. regular, monomórfico, ándale, monomórfico, muy regular, los complejos casi son iguales, ¿verdad? Y en cambio, en la taquicardia ventricular, puede haber, pueden ser bimórficos, miren, por ejemplo, estos no se parecen mucho todos, quizás se parezca un poquito a este no se parece a ninguno, pero son complejos anchos, ¿verdad? Ok. Por eso se consideran ya en la actualidad el aleteo ventricular. Si tú lo identificas, por ejemplo, el aleteo ventricular, ponlo en tu nota, ¿no? O coméntaselo al cardiólogo, al internista, a tu médico de base. Doctor, yo pienso que es una taquicardia, doctor, de complejos anchos, es una taquicardia ventricular, que antes le llamaban, o le llaman algunos cardiólogos ya de mucho tiempo de edad, que le llaman todavía flutter ventricular o aleteo ventricular. Es lo mismo, entonces ya se tratan igual, ¿no? El aleteo ventricular y la taquicardia ventricular se consideran igual, pero nada más es esa diferencia para que tú con más fineza puedas decirle, es un flutter auricular, que antes así se llamaba, ahora ya se considera como si fuera una taquicardia, aquí porque es monomórfico, a diferencia de la torsada de Pointes, ¿verdad? Sí. Es un desastre, ¿verdad? Sí, y así empieza, con latido normal, extrasístoles, latido normal, extrasístoles. Mañana que hagamos extrasístoles, van a entender por qué de las extrasístoles, hay 5 tipos de extrasístoles que son potencialmente mortales. Esas son las que hay que identificar porque son las que evolucionan a estas arritmias mortales. Y no se trata. ¿Sí quedó? Dice. Sí. Sí. Muchas gracias. Muy bien.
Entonces nos vemos mañana. Ok, hasta mañana. ¿Está bien? Gracias. Les mando las diapositivas, Oscar, para que se las manden a todos. ¿Está bueno? Ah, está bien. Ok, Gracias. sí. Vayan apuntando vayan apuntando las dudas que tengan, ¿no? Para que aclaremos todo. ¿Está bien? Muy bien, doctor, gracias. Sí.